Amado maestro Robinson Ferreira, buenas tardes, querido profesor, buenas tardes, queridos alumnos. ¿Qué acontece para hoy? ¿Qué esperáis hoy de mí? Amado profesor, nos han atacado mucho, dicen que usted habla mucho de filosofía, que usted esto y lo otro y lo otro. ¿Qué dice usted de esas cosas, profesor? ¿Recuerdan que hace siglos les dije muchas cosas que han olvidado? ¿Recuerdan que no existe otro igual que haya cumplido la ley de mi pueblo sagrado que tanto he amado? Y que he sido quizás el verdadero fariseo que ha cumplido la ley a cabalidad, porque aquellos que eran los que más creían y decían que amaban a mi Padre Eterno eran mentirosos y no lo hacían. Era un partido político, diríamos hoy en día, que está en crisis, mi palabra y la del Padre Eterno. ¿Lo recuerdan? Sí, apreciado profesor, lo recordamos como recordamos sus clases todos los días. Bueno, les dije prácticamente que yo era el enviado, que era el Mesías, y me aceptaron y me aplaudieron y decían Hosana, Hosana, y luego la democracia me asesinaba. Con mentiras y calumnias, tachonándome a mí de calumniador y de blasfemos, cuando era lo contrario, y cerré la boca como un cordero sencillamente para enseñarles a ustedes, oh iglesia, que el verdadero líder y el verdadero predicador es el siervo. Por eso hoy que se pelean las diferentes religiones, quién está primero ante el Padre Eterno, yo prácticamente no estoy reconociendo casi a ninguna. Y no estoy reconociendo casi a ninguna porque he encontrado a todas las iglesias con los cirios apagados. No hay una virgen con los cirios encendidos, que fueron aquellas antiguas congregaciones que yo esperaba que se encontraran, Hermina, Capadocia, etcétera y etcétera. Y vengo nuevamente a ustedes a defenderme. Yo nunca le he hablado a ustedes de filosofía, como dicen muchos, que el maestro Ferreira habla de filosofía. ¿Acaso no tiene filosofía la religión, y para poder hablar del sujeto y el objeto, y haya una naturaleza del arte, y haya una introducción a la mente de los seres humanos para grabar algo que luego se convertirá en un pasado, pero que perdurará? ¿O es que acaso es mentira que ustedes, las iglesias y los que se dicen predicadores, cuando el verdadero predicador he sido yo? ¿Acaso han olvidado que existe una formación para poder crear predicadores? En cambio, a mí, ¿quién me formó? No tomé de las fuentes yo de la ley del pueblo sagrado. No cumplí esos mandamientos que los demás decían que cumplían, pero en una forma conservadora bajo la cama, y atacaban a los liberales que lo hacían en público, hasta llegar al punto de encontrar ese pecado a una mujer adúltera, a un ladronzuelo, y castigarlo. Pero mi pueblo sagrado fue el elegido, y yo cumplí la ley por ellos. Por lo tanto, ¿qué me dice Occidente? ¿Qué me dicen las iglesias y los grandes predicadores internacionales que se dicen líderes pero no saben servir, sino que los demás les sirven? Y ahora me dicen que uso mucho la filosofía. ¿Acaso no existe una filosofía de la religión y una fenomenología del espíritu? ¿Acaso todos ustedes no se necesitan formar como predicadores, y yo tomé de las huestes de la naturaleza misma para poder entender la naturaleza de la obra de arte de la creación? Esa obra de arte de la creación que solamente puede ser analizada cuando hablemos
y abramos la mente y el espíritu para poder entender el evangelio, que todos ustedes son predicadores y dueños de iglesia, ni siquiera saben lo que es el espíritu. Y yo, que he venido y me esperan desde las ventanas de las iglesias, sabiendo que de un momento entraría como ladrón, y me dicen, ya está aquí, va por ahí, cuando vendrá, ya se fue, y resulta que todos tienen los cirios apagados. Y ya estoy aquí desde hace rato. Igual que en el ayer, ninguno en esta tierra aún ha cumplido la palabra del Padre Eterno. ¿O es que acaso no necesitan ver el perfil de un predicador para poder entender si está llevado y lleva dentro de sí abierta su mente y su corazón para poder entender que sí está funcionando en él el Espíritu Santo? Y esa es la persona que todavía en mis épocas y en las épocas de la moral y en las épocas de esa moral que se fue perdiendo con los siglos y que por eso hacen hombres como el anticristo, la génesis de la moral, la metáfora, la vuelta a las parábolas, pero ninguno ha vuelto a ser el sujeto y el objeto de estudio. Por eso no he venido para estudiar, sino para que me estudien. Me han comparado con la luz del sol y yo brillo mucho más que el sol porque les voy a enseñar lo que es predicar a los predicadores. Para usted poder decir y hablar de predicación, tendría sobre todo que estar inspirado en la realidad de su pueblo. ¿O es que acaso yo no veía a mi pueblo que estaba desviándose? Y hoy en pleno siglo XX no es mi pueblo, sino la humanidad que está fuera de Dios, y aquí en Occidente todos hablan de Dios y todos hablan de iglesia y todos predican, pero nadie cumple el objeto y el sujeto de la predicación. Porque todos estáis, aún los más grandes predicadores, en su yo interior, llenos de egoísmo, de avaricia y de un ego profundo, donde son incapaces de servir, sino que quieren que les sirvan. Que les sirvan las cosas que yo en el desierto desprecié, esas cosas que en el desierto se me ofrecieron como cuestiones materiales, oro, riquezas, vehículos. Pero que todos ustedes, vosotros que dicen que el profesor Ferreira ha sido un anticristo, ha llegado a decir y hablar mucho de filosofía, ¿o es que acaso la religión no parte de una esencia filosófica llamada idealismo? Pero que la idea que el espíritu se conjugan y se convierten en una de las realidades máximas exponentes de lo que se conoce como la naturaleza de la obra de arte, de la creación. Y por eso se habla de los fenómenos del espíritu. Y no quiero mencionar a Hegel ni a ninguna de esas cuestiones, sino para analizar la moral de los mandamientos incumplidos. ¿O es que acaso ustedes creían que no iba a haber un juicio universal? ¿Acaso ustedes creían que no iba a haber un momento en que descendería a los mismos infiernos para levantar vivos a los muertos? ¿O es que acaso no estaban esperando y se les decía que llegaría como ladrón en la noche? ¿Por qué ahora nuevamente me atacáis y me decís es el anticristo? ¿Acaso no les demostré amor en la antigüedad? Por lo tanto, si queréis predicar mi palabra, tendréis que encarnarla. Porque mi palabra sigue la encarnación, y el individuo que esté predicando mi palabra no conlleva en sí el Espíritu Santo que le ilumine por dentro para poder poner a los pies a aquellos que le escuchan. E inmediatamente existe una interrelación de una presencia todopoderosa
y volver a exigir que cumpláis la ley del Padre Eterno. Díganle así, queridos estudiantes míos, que en la forma tan secreta y ven mis transformaciones, han aprendido de mí, siendo los menos ilustrados de este planeta Tierra. ¿Acaso no le dije una vez, id por el mundo y predicad el Evangelio? ¿O ya se les olvidó que para predicar el Evangelio primero tendrían que servir a la humanidad, aún les costase la muerte? ¿O es que el espíritu tiene que ser inferior a la carne que muere y no es capaz de desprenderse en una fenomenología espiritual e ideal para poder ascender a las alturas celestiales donde se encuentra el Padre Todopoderoso? Por lo tanto, abracéis todos y cantad todos juntos en pos de la ley que le di a mi pueblo. Por eso es mi pueblo sagrado. El portador no se aliena ni se aparta de la realidad. Que lo rodea. Él es el profeta que anuncia la buena noticia. Por eso se le dice el predicador. Por eso, ¿acaso por esa buena noticia no escogía a unos, a 12 y después a 70 y después a más? Y hoy son millones, pero los millones de esta época moderna están predicando como si fuera el banco mercader de ese templo que una vez encontré y tuve que derribar las mesas, tumbarlas y golpear, no perdiendo el autodominio, sino aseverando el carácter y la templanza y la mano suave en ese momento, porque la ira del Padre Eterno es inaguantable. Y yo primero debería hacer eso para poder ir al Padre donde vine. Díganle así, queridos discípulos y amados alumnos míos, tu chirrinchi, tu pulgarrecha, tu pulga santa, que ya no son así, ahora tienen su propio nombre y llámense cada uno. Mi nombre es como el de mi maestro, cualquiera. Nos vemos en la próxima clase con el maestro Robinson Ferreira.